Hola a todos, un saludo de paz y muchas bendiciones de nuestro Dios. En este video me propongo enseñarles 5 métodos para comprender firmemente la palabra de Dios. Ahora que soy cristiano, quizás nos preguntamos qué hacer, cuál es el paso a seguir, qué debemos realizar. Pues el venir a Cristo es el principio de una excitante jornada que durará toda la vida. El comienzo de un proceso cambiante de vida que producirá en nosotros el carácter de Jesús. ¿Por qué es esto tan importante y tan relevante? Porque debemos madurar espiritualmente si vamos a hacer impacto en nuestro mundo. El apóstol Pedro aconsejó refiriéndose a la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, verso 2, la Reina Valera de 1960, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salud. Parte del crecimiento espiritual de ir hacia la madurez es, como dice el apóstol Pedro, desear, anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que debemos hacer. Se dice que la leche materna es la que da mejor vida a los niños y crecen más saludables que no con leche de bolsa o leche de tarro. Y así nos enseña el apóstol Pedro y nos lo recalca, ¿no? Debemos buscar esa leche espiritual no adulterada para nuestro crecimiento. La Biblia no es difícil de entender, sino simplemente es difícil de aceptar. Steven Lexon. Alguien dijo: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Corrie ten Boom. Otro personaje dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Abraham Lincoln. La Biblia es el espejo del alma. La palabra de Dios tiene un poder especial en la vida del creyente. Penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos, nos muestra tal como somos, nos hace comprender las faltas cometidas y nos capacita para hacer el bien. Hebreos 4:12 nos dice, en la traducción del lenguaje actual, en esta versión: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir lo más profundo de nuestro ser, y allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada podemos ocultar delante del Señor. Existen 5 métodos en los que se apropia la Escritura que nos ayudan a comprender firmemente la palabra de Dios. La podemos entender a continuación. Estas 5 maneras de comprender la palabra de Dios, o 5 métodos de comprender la palabra de Dios, son: primero, oír; segundo, leer; tercero, estudiar; cuarto, guardar; quinto, meditar. Repitámoslos y así nos los aprendemos. Primero, oír; segundo, leer;
Tercero, estudiar. Cuarto, guardar. Y quinto, meditar. Debemos oír la palabra de Dios. Debemos escucharla. Hoy en día se escucha a través de la radio, a través de la televisión, a través de las personas que llevan el Evangelio puerta a puerta, en los grupos familiares, en las iglesias. Se puede escuchar la palabra de Dios, y también en el internet, y también de pronto en algunos celulares ya se puede leer la Biblia. Entonces, debemos oír. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 17, la Nueva Versión Internacional dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El segundo paso es leer. A veces no somos dados a la lectura, pero podemos empezar por un versículo, leer un versículo diario, un capítulo diario, un libro, un evangelio, o también proponernos leer la Biblia en todo el año. Eso está de acuerdo a nuestra disposición. Debemos leer para tener más comprensión. Aparte de oír, debemos leer la palabra del Señor. Apocalipsis 1:3, dice la Reina Valera de 1960, dice: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y las guardan, las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí nos habla, también nos hace un recalco, un énfasis en leer. Dice: dichoso, bienaventurado, feliz el que lee, y los que oyen las palabras. No solamente leer, sino el que oye también, pero más feliz el que guarda las cosas que en ella están escritas. Por una razón, el Señor está presto a venir, y debemos estar preparados. Entonces, por esa razón debemos. El tercer paso, el tercer método, es estudiar la Biblia, escudriñarla, profundizarla. A veces solo nos damos por entendidos, o damos más credibilidad, damos mucha credibilidad a lo que dicen los hombres, y no investigamos a fondo si realmente lo que dijo está de acuerdo a la palabra de Dios. Solamente aceptamos lo que diga el predicador, lo que diga el expositor, sin comparar con la palabra de Dios si es realmente lo que dice está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Por eso debemos escudriñarla. En Hechos capítulo 17, verso 11, en la versión traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: los judíos que vivían en esta ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús, y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Aunque era Pablo el expositor, el enseñador, el teólogo, podríamos decir, el que les enseñaba, estos judíos estaban interesados en comparar las escrituras con lo que decía Pablo, para confirmar si era cierto lo que se les enseñaba. El cuarto método es guardar la palabra de Dios, pero no guardarla allá en el cajón de la mesita de noche o en el armario, que guardarla en el corazón. ¿Sí? El salmista se cuestionaba, hacía una pregunta:
¿sí? Y cómo puede un hombre limpiar su camino y llegar a la conclusión de que la única manera de cambiar nuestros hábitos, nuestro mal comportamiento, es guardando la palabra del Señor, obedeciéndola, poniéndola en práctica, obedeciendo sus mandatos. Veámoslo. Dice el Salmo 119, versículos 9 al 12, en la Reina Valera de 1960. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar su palabra. Agrega el verso 10 y dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El quinto método es meditar en la palabra de Dios. Debemos mirar qué me dice la Biblia a mí, qué mandato me da, qué pecado puedo evitar, qué promesa me está haciendo, qué enseñanza me está dando para la edificación de mi propia vida. Debemos reflexionar en esta parte. Veámoslo a continuación. Salmo 1 y el versículo 2 y 3 de la Reina Valera de 1960 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El salmista nos invita a que hagamos de la palabra del Señor, la palabra de Dios, nuestra delicia. Qué tan delicioso es meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Si sacamos tiempo para meditar en ella, en el día, en la noche, o en el día y en la noche, si podemos. Porque ahí trae la bendición. Ahí está la bendición grande que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace que prosperará. Los árboles, cuando son nutridos por el agua, siempre permanecen verdes, con harto follaje y dan buen fruto. Y es continuamente nutrido por los minerales y el agua cuando está junto a la fuente de un río, de un aljibe, de una quebrada, podemos decir. Así nosotros, si estamos alimentándonos, reflexionando en la palabra de Dios, vamos a ser nutridos espiritualmente y tendremos la bendición del Señor. Dice, y todo lo que hace prosperará. Así es que la invitación es para que nosotros escuchemos la palabra de Dios, leamos la Escritura, las Sagradas Escrituras, la escudriñemos, la estudiemos, la guardemos en nuestros corazones y reflexionemos qué nos dice a nosotros. Dios les bendiga grandemente.